Hola a todos, mi nombre es Paul Curto y hoy quiero hablarles sobre una de las joyas naturales más importantes del Perú, el Parque Nacional Yaguas. Este santuario amazónico es un refugio de biodiversidad, hogar de miles de especies de flora y fauna, y una pieza clave en el equilibrio ecológico de nuestro planeta. Así que acompáñenme en este recorrido para comprender la importancia de este ecosistema y la urgencia de su conservación. Comencemos. Nuestros objetivos son identificar las principales amenazas ambientales que afectan al parque, como la deforestación, la minería ilegal y otras actividades humanas que ponen en riesgo su integridad ecológica. Evaluar el estado actual del ecosistema y sus cambios a lo largo del tiempo debido a actividades humanas y factores ambientales. Proponer medidas de mitigación y conservación para reducir el impacto ambiental y asegurar la preservación a largo plazo del parque y sus recursos naturales. Estos objetivos buscan generar conciencia sobre la importancia del Parque Nacional Yaguas, evidenciar las amenazas que enfrenta y promover acciones concretas para su conservación, garantizando la protección de su biodiversidad y los servicios ambientales que brinda a las comunidades locales y al mundo entero. Datos generales. El Parque Nacional Yaguas fue establecido oficialmente el 10 de enero de 2018 mediante el Decreto Supremo número 001-2018 MINAM. Su creación responde a la necesidad de proteger una región de alta biodiversidad y de importancia cultural para las comunidades indígenas locales. Antes de su designación como Parque Nacional, la zona fue reconocida como Zona Reservada Yaguas en 2011, lo que permitió estudios y evaluaciones que respaldaron su categorización actual. Nuestro parque se encuentra ubicado en el departamento de Loreto, en Perú, en las provincias del Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, cerca de la frontera con Colombia. Presenta una extensión geográfica protegida que abarca aproximadamente 868.927.84 hectáreas de bosques. Su importancia. El parque alberga una de las mayores diversidades de especies hidrobiológicas del Perú, muchos de los cuales son endémicas o están en peligro de extinción. Yaguas contiene extensas áreas de bosques tropicales intactos, que desempeñan un papel crucial en la regulación climática y en la captura de carbono, contribuyendo a la mitigación del cambio climático. El parque es una fuente vital de recursos para las comunidades indígenas locales, quienes dependen de sus ríos y bosques para la subsistencia, obteniendo alimentos, medicinas y materiales tradicionales. Yaguas forma parte de un corredor biológico transfronterizo, conectándose con áreas protegidas en Colombia, como el Parque Nacional Natural Río Puré, el Parque Nacional Cahuinari y el Parque Nacional Amacayacu. Esta conectividad es esencial para la mitigación de especies y la conservación de procesos ecológicos de gran escala. Ahora hablaremos sobre los impactos ambientales, como contaminación, deforestación, sobreexplotación, caza ilegal, entre otras. La contaminación del agua es una amenaza latente, especialmente por actividades como la minería ilegal en áreas cercanas. Estas prácticas pueden liberar metales pesados y otros contaminantes en los cuerpos de agua, afectando la calidad del agua y la biodiversidad acuática. La quema de bosques para la expansión agrícola o actividades ilegales pueden liberar partículas y gases contaminantes en la atmósfera, afectando la calidad del aire en el parque y sus alrededores. La minería ilegal y la deforestación no solo afectan el agua y el aire, sino también el suelo. El uso de mercurio en la extracción de oro contamina el suelo, afectando su fertilidad y poniendo en riesgo la salud de las plantas, animales y comunidades humanas que dependen de él.
La deforestación es una amenaza constante en la Amazonía peruana. La tala ilegal para la obtención de madera y la conversión de bosques en tierras agrícolas son prácticas que pueden afectar al parque si no se implementan medidas de control y vigilancia efectivas. La sobreexplotación de recursos naturales, como la pesca y la recolección de plantas, puede llevar a la disminución de especies claves y alterar el equilibrio ecológico. Por eso es esencial promover prácticas sostenibles y monitorear el uso de estos recursos para evitar su agotamiento. La caza furtiva representa una amenaza significativa para la fauna del parque. Especies emblemáticas pueden ser cazadas ilegalmente, lo que pone en riesgo su supervivencia y afecta la biodiversidad del área. La implementación de programas de vigilancia y educación comunitaria es crucial para combatir esta problemática. Además de las amenazas antropogénicas, el parque puede enfrentar desafíos naturales como inundaciones, sequías y enfermedades que afectan a la flora y fauna. La resiliencia del ecosistema depende de su integridad y de la capacidad de adaptación de las especies que lo habitan. Si hablamos de áreas degradadas, el Parque Nacional Yaguas, ubicado en la región Loreto del Perú, como se mencionó anteriormente, abarca una extensión geográfica de aproximadamente 868.927.84 hectáreas. Según informes del Ministerio del Ambiente, MINAM, el parque se mantiene en un estado de conservación óptimo, sin áreas degradadas significativas. Desde 2017 se ha logrado erradicar amenazas como la tala y la minería ilegal dentro de sus límites. La remota ubicación del parque y la ausencia de asentamientos humanos cercanos han contribuido a su buen estado de conservación. Imágenes satelitales y estudios recientes nos han demostrado o detectado deforestación ni degradación dentro del alrededor del área protegida. Es fundamental continuar con las estrategias de vigilancia y conservación para mantener la integridad ecológica del parque y prevenir posibles amenazas futuras. Causas antrópicas. Tenemos deforestación y pérdida de biodiversidad. Por ejemplo, la tala ilegal, la extracción no autorizada de manera reduce la cobertura forestal y afecta los hábitats de numerosas especies. Aunque el parque se encuentra en un buen estado, la tala ilegal en áreas circundantes puede ejercer presión sobre sus límites. También tenemos la minería ilegal, contaminación de suelos y aguas, el uso de mercurio y otros químicos en la minería ilegal contamina los ríos y suelos, afectando la salud de la fauna, la flora y las comunidades locales. Esta actividad ha sido reportada en regiones cercanas del parque, representando una amenaza potencial. La caza y pesca ilegal. Por ejemplo, sobreexplotación de especies. La caza y pesca sin control disminuyen las poblaciones de fauna silvestre, poniendo en riesgo la supervivencia de especies emblemáticas y alterando las cadenas tróficas. Aunque las comunidades locales practican el uso sostenible de los recursos, la caza y la pesca ilegal son parte de la tercera representación de una amenaza. También tenemos la construcción de infraestructuras, fragmentación de hábitat, o sea, la construcción de carreteras y otras infraestructuras facilita el acceso a áreas remotas, incrementando la presión humana y fragmentando los ecosistemas. Aunque actualmente el parque se encuentra en una zona remota, futuros proyectos de infraestructura podrían representar una amenaza. También cuenta con contaminación, desechos sólidos y líquidos. La disposición inadecuada de residuos provenientes de asentamientos humanos o actividades industriales contamina el suelo y el agua, afectando la salud del ecosistema. Aunque el parque es una zona protegida, la contaminación en áreas circundantes puede tener efectos negativos.
Como causas naturales tenemos los eventos climáticos extremos, ya sea inundaciones y sequías. Fenómenos naturales que pueden alterar la dinámica de los ecosistemas acuáticos y terrestres, afectando la disponibilidad de recursos para la fauna y la flora. El cambio climático puede intensificar estos eventos, aumentando su frecuencia y severidad. Las plagas y enfermedades, por ejemplo, brotes de patógenos. La aparición de enfermedades puede diezmar poblaciones de plantas y animales, alterando el equilibrio ecológico. Las alteraciones en los climas y la introducción de especies exóticas puede aumentar la vulnerabilidad de plagas y enfermedades. Cambios climáticos naturales varían en temperatura y precipitación. Fluctuaciones naturales del clima que pueden influenciar en los patrones de distribución de especies y en la productividad de los ecosistemas. Aunque el parque posee una alta resiliencia ecológica, los cambios climáticos pueden afectar su biodiversidad. Como consecuencias del impacto ambiental, tenemos actividades ilegales como la tala y la minería, que pueden conducir a la destrucción de hábitat, afectando la flora y fauna. Esto resulta en la disminución de especies y la alteración de ecosistemas, en otras palabras, pérdida de biodiversidad. La explotación forestal ilegal, especialmente en la parte baja del río Putumayo, ha llevado a la extracción y tráfico de madera, afectando la calidad del suelo y promoviendo la erosión. A esto se le conoce como degradación de suelos y contaminación. El parque desempeña un papel crucial en la regulación de ciclos hidrológicos y en el almacenamiento de carbono. La degradación de sus bosques podría afectar estos servicios, contribuyendo al cambio climático y alterando la disponibilidad de agua para las comunidades locales. Como consecuencia, obtenemos una alteración de servicios ecosistémicos. El impacto en las comunidades indígenas ya depende del parque para su subsistencia. La degradación ambiental puede afectar sus medios de vida, tradiciones culturales y seguridad alimentaria. En conclusión, el Parque Nacional Yaguas desempeña un papel crucial en la conservación de la biodiversidad y en la mitigación del cambio climático. Sus extensas turberas almacenan grandes cantidades de carbono, contribuyendo a la regulación del clima global. A pesar de su estatus de protección, el parque enfrenta amenazas como la tala y la minería ilegal, que pueden conducir a la degradación de ecosistemas únicos y a la pérdida de especies endémicas. La conservación del parque no solo protege la biodiversidad, sino que también ofrece beneficios económicos y sociales a las comunidades locales, incluyendo oportunidades para el ecoturismo y la pesca sostenible. Para reflexionar, es hiperactivo implementar estrategias más efectivas de vigilancia y control para prevenir actividades ilegales dentro del parque. La colaboración entre autoridades, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales es esencial para garantizar la integridad del área protegida. Fomentar prácticas sostenibles entre las comunidades locales puede reducir la presión sobre los recursos naturales del parque. Esto incluye que la promoción de la pesca responsable, la agricultura sostenible y el ecoturismo. La educación ambiental es fundamental para concienciar a la población, sobre todo relevancia del parque y la necesidad de su conservación. Programas educativos pueden empoderar a las comunidades locales para que se conviertan en guardianes activos de su entorno local. El Parque Nacional Yaguas es más que un simple territorio protegido. Es un ecosistema esencial para la biodiversidad, el equilibrio climático
y la vida de muchas comunidades amazónicas. Sin embargo, como hemos visto, enfrenta amenazas que ponen en riesgo su futuro. Si te ha gustado este video y crees que es importante proteger nuestro planeta, no olvides compartirlo y suscribirte. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la selva. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.